Bienvenidas y bienvenidos a nuestro módulo Sanando el Nacimiento, Sanamos Nosotros. Vamos a empezar este módulo. Es inevitable tener que iniciar por acá. Sería el punto de referencial obligatorio para poder entender de dónde viene lo que tenemos que trabajar y sanar, tanto a nivel individual como obviamente a nivel de familia y por supuesto a nivel de la colectividad. Si queremos erradicar la violencia desde su propia raíz, tenemos que entender de dónde vienen estos patrones. Y vamos a usar como referencia para explicar esta raíz de la violencia el texto de Alice Miller, psicoanalista, justamente especialista y quien se encargó en sus trabajos, especialmente el libro Por tu propio bien, que para nosotros es una referencia obligatoria, en de desglosar un poco en una síntesis, digamos que a nivel quizá podría decirse de resumen, ¿no? Lo más simplificado posible. Obvio que no se puede simplificar este tema, pero aquí podemos entenderlo. Es como una manera de esquematizarlo y por supuesto de buscar soluciones, buscar o definir visiones a la hora de entender para solucionar. Y empieza así. El primer punto que describe Alice Miller en su planteamiento de la raíz de la violencia en 12 pasos. El primero de estos 12 pasos dice: cada niño viene al mundo para expandirse, desarrollarse, amar, expresar sus necesidades y sus sentimientos. Esto pareciera redundante, pareciera algo eh, que no hace falta destacar, que no hace falta, no haría falta para algunos quizá en su interpretación, lo verían como que está de más, pero entendemos, y especialmente quienes estamos involucrados en, no solamente en la humanización del nacimiento, sino en las propuestas para nuevos esquemas o nuevas visiones de la educación o por supuesto la crianza de los niños, ya que de nada sirve humanizar el nacimiento si la crianza y la educación siguen impregnadas y cimentadas sobre la violencia y sobre el desequilibrio que hay en los roles en nuestra sociedad. Por supuesto, sabemos que esto no está tan redundante, porque fíjense, vamos a analizarlo. Viene al mundo para expandirse, desarrollarse, amar, expresar sus necesidades y sus sentimientos, pero de verdad les permitimos expresarse, de verdad tienen libertad los niños y niñas de decir lo que sienten y expresar lo que sienten de una manera abierta y sin esperar restricciones o censura de parte de sus cuidadores directos. ¿Y por qué es importante destacar acá este punto, tanto este punto de inicio como el resto de los 12 pasos? Porque los ginecobstetras o los y las ginecobstetras, parteras, dulas, personal de salud del mañana y todos, por supuesto, los miembros de la sociedad son niños en algún momento. Y si queremos entender de dónde viene, por ejemplo, la violencia de género, la violencia obstétrica, obviamente tenemos que ver dónde se empiezan a cimentar estos valores desequilibrados, estos valores ya intoxicados e impregnados de patrones ya no solamente obsoletos, sino dañinos, literalmente. Segundo punto de los 12 que explica Alice Miller para definir la raíz de la violencia, dice: para poder desarrollarse, el niño o niña, agrego yo, necesita el respeto y la protección de los adultos, tomándolo o tomándola, agrego yo, en serio, amándolo y ayudándolo a orientarse o ayudándole a orientarse. Igualmente, pareciera redundante este segundo punto, pero fíjense que enfatiza algo tan simple en apariencia, pero que si lo llevamos a la realidad, vamos a plantearnos realmente y con sinceridad qué tanto se permite o nos damos permiso para esto. Para poder desarrollarse, o sea, no para cualquier cosa, sino para desarrollarse. No estamos hablando de caprichos, de como se dice en la jerga adultista de manipulación, sino desarrollo. O sea, el desarrollo del niño requiere respeto y protección de los adultos, pero un respeto real y bidireccional. No como se acostumbra a trabajar en el mundo adultocentrista, adultocentrado y patriarcalizado, jerarquizado
desde el autoritarismo, donde el respeto es unidireccional, cosa que se va proyectando luego a las relaciones, por ejemplo, consultor-paciente. En el caso del personal de salud, donde la jerarquía es unidireccional y se escuchan frases como quién es el médico, usted o yo, aquí se hace lo que yo digo y punto, porque este es mi hospital, porque este es mi sala de parto, y a veces no entendemos por qué nosotros también, las personas que acudimos a esos sitios, me refiero mujeres y hombres, porque los padres también a veces reciben violencia, tomamos esa actitud sumisa. Si vemos en estos 12 puntos, vamos a entender, si los vemos, escuchamos con atención y con la mano en el corazón, vamos a entender de dónde vienen no solamente los patrones violentos, sino también los patrones sumisos. Entonces, para este desarrollo pleno, el niño necesita respeto, ya lo dijimos, y la protección de los adultos, cosa que pareciera desmoronarse a medida que crecen y van viendo que las figuras de autoridad y protectoras se van convirtiendo en agresores en algunos casos o en tiranos en otros. Tomándolo en serio, o sea, en serio literal, con respeto, con escucha, validando las cosas que tenga que aportar, porque el niño también es parte del clan, no solamente familiar, sino social, amándole y ayudándole a orientarse, porque por supuesto, yo tengo una frase o tenemos una frase como eslogan, y como no solamente como eslogan, sino como bandera, como para entender el contexto de todo lo que trabajamos a nivel de familia, de salud, de derechos del nacimiento, de derechos de nosotros también como seres humanos. La premisa de que los niños, y esto lo digo con toda responsabilidad y de manera literal, son nuestros maestros. Realmente, ya ustedes entendieron a raíz del módulo anterior que no es una alegoría, no es una metáfora esto. Pero obviamente al llegar a este mundo llegan con poca o nula experiencia sobre lo que representa el mundo como tal, a pesar de su sabiduría cada vez más evidente, las generaciones recientes, más entonces los adultos somos sus guías, entonces ayudándole a orientarse, a desenvolverse. Obviamente desde el amor se ayuda mucho mejor. Cuando explotamos al niño, y vamos a analizar un poco lo que queremos decir acá, porque la explotación tiene muchas maneras de interpretarse, al niño o a la niña, agrego yo, para satisfacer nuestras necesidades de adulto, me refiero al colectivo, cuando le pegamos, castigamos, manipulamos, descuidamos, abusamos de él o ella o lo engañamos, sin que jamás ningún testigo intervenga en su favor, su integridad sufrirá de una herida incurable, ¿ok? O difícilmente curable. Entonces, explotar cuando queremos que el niño haga lo que nosotros pretendemos que debe hacer y punto, y sin derecho a réplica, sin derecho a cuestionar, esto también es una manera de explotación. Cuando cumplimos nuestras frustraciones y deseos, o sí, deseos no materializados a través de nuestros hijos, esto también es una manera de explotar a los niños. Cuando exigimos buenas calificaciones o el rendimiento que consideramos que debe tener en sus estudios académicos, esto es otra manera de explotar. Cuando los obligamos a complacer a los adultos con normas de cortesía, etcétera, eso también es explotar. Entonces, la explotación vista desde el contexto general, desde todas sus aristas. Muchas maneras de explotación a los niños y niñas que están permitidas en nuestra sociedad. Y fíjense, para satisfacer nuestras necesidades de adultos, el ego de mis hijos, por ejemplo, en algunos casos mis hijos se portan bien, entonces eso es lo que yo muestro al mundo, a los demás, a mi familia, mis hijos son exitosos, o sea, satisfacción del ego de los adultos a cargo. Cuando le pegamos, que aquí ya entra la violencia, castigamos, que es otra manera de violencia, porque es una vejación, una manera de manipular, manipulamos, literal, descuidamos, abusamos de él o ella de muchas maneras, bien, tómese en cuenta lo que definimos, cómo definimos explotación y allí van a entenderlo, o le engañamos, por ejemplo, ofrecemos cosas que al final no se materializan sin que, o sencillamente le manipulamos para que haga lo que se requiere que haga y no lo que el niño necesita hacer,
sin que jamás ningún testigo intervenga a su favor. Adultismo, como en el mundo adulto los niños parecieran no tener defensores, sino más bien jueces, abogados, acusadores en todos lados, y nadie interviene. Cuando vemos, por ejemplo, que alguien maltrata a un animal, vemos que hay mucha gente que interviene, pero con los niños, afortunadamente cada vez sí hay más gente tomando conciencia, pero generalmente la mayoría de las personas evaden ese deber que deberíamos tener, que tenemos todos de intervenir de una u otra manera. Su integridad sufrirá por muchas cosas, por estar siendo vejado por la persona que se supone que debe cuidarle, protegerle, por estar siendo vejado sin que los demás intervengan, con la mirada incluso a veces cómplice de el entorno adulto inmediato. Esto termina dejando secuelas que de verdad, sin exagerar, y vamos a entenderlo o a verlo mejor a raíz de que terminemos de desarrollar los 12 pasos, donde explicamos la raíz de la violencia, de que las heridas producidas acá son realmente, literalmente, muy difíciles de sanar y, como dice Alice Miller, en algunos casos prácticamente incurables. Yo no estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que sean absolutamente incurables. He visto sanar traumas severos, de verdad severos, de situaciones ocurridas en la infancia terribles, pero obviamente eso también depende un poco de no solamente de la disposición, sino de las herramientas a utilizar, el tipo de terapia eh, a abordar y obviamente del uso adecuado de estas herramientas. ¿Okay? La reacción normal del niño o niña, agrego yo, a esta herida producida por toda esta situación que hemos descrito sería la cólera, normalmente la cólera y el dolor. Pero en su soledad, y aquí es bien importante que presten atención, la experiencia del dolor le sería insoportable y la cólera la tiene prácticamente prohibida. No le queda otro remedio que el de contener sus sentimientos, reprimir el recuerdo del traumatismo e idealizar a sus agresores. Aquí entendemos por qué muchos adultos, cuando tienen que hablar de sus experiencias traumáticas de infancia, suelen acompañar o defenderse o sencillamente evadir el propio dolor con frases como yo fui maltratado y a mí no me pasó nada. Aquí estoy, soy un hombre o mujer de bien, el maltrato no hizo mella en mí, cuando vemos que en su propia conducta, a veces en su misma salud, no solamente física, sino por supuesto mental, espiritual, se ve a leguas las secuelas, también en la manera en que tratan a sus hijos, que es la manera, consciente o inconscientemente, que es lo que vamos a ver aquí con detalle en este tratado. Más tarde no le quedará ningún recuerdo de lo que le han hecho. Quinto de los 12 pasos de la raíz de la violencia descritos por Alice Miller. Estos sentimientos de cólera, de impotencia, de desesperación, de nostalgia, de angustia y de dolor, desconectados de su verdadero origen, ya hemos visto por qué, los bloqueos que suelen darse en estos recuerdos, la justificación de la propia experiencia vivida, justamente por supervivencia, como mecanismo de supervivencia, tratan por todos los medios de expresarse a través de actos destructores que se dirigirán contra otros, por ejemplo, criminalidad, genocidio, o contra sí mismos, como la toxicomanía, alcoholismo, prostitución, trastornos psíquicos, suicidio, por ejemplo. Aquí muchas personas pueden, cuando revisan este quinto paso, este quinto planteamiento de los 12 pasos de la raíz de la violencia descritos por Alice Miller, a muchas personas reaccionan obviamente como mecanismo también defensivo, cosa que algunos comprenden luego, de ver como esto como una exageración, ¿no? Pues entonces, primero hay que destacar que esto lo que quiere decir en principio es que esa rabia, esas emociones reprimidas en las situaciones vivenciadas no desaparecen, no se evaporan, no se disuelven y no pasó nada. Siempre buscan de salir por algún lugar. A veces salen convertidas en violencia hacia otros. Ahí vamos a ver los tantos violencia de género,
violencia intrafamiliar, violencia obstétrica, entre otras, maltrato infantil, maltrato animal, etcétera. O en bueno, aquí habla criminalidad y genocidio, que son términos que justamente utiliza Alice Miller por fundamentarse el libro por tu propio bien, que es el que hemos usado como referencia en investigación o análisis de infancias de personajes, especialmente oficiales de la Alemania nazi, entre ellos el propio Adolf Hitler. Y entre las conclusiones a las que llega Alice Miller, justamente relacionan este tipo de vivencias experimentadas en la infancia con esta conducta que tuvieron estas personas eh, genocidas, donde al tener poder y al tener obviamente es un tema extenso, ¿no? El libro, por supuesto, lo reciben acá en la formación y pueden, recomiendo estudiarlo en su totalidad, ya que nos ayuda no solamente a entender todo el contexto de la violencia en lo que implica a nivel general de lo vivenciado en la propia infancia, obviamente en cualquier situación, no solamente estos casos analizados allí de estos personajes, y la relación directa con las conductas violentas hacia otros. Entonces, genocidio y criminalidad no son exageraciones ni palabras usadas para describir cosas que no son, sino sencillamente términos reales, de análisis reales de muchísimos casos donde vemos que, por ejemplo, yo voy a darles un ejemplo muy que hemos utilizado muchas veces eh, para describir consecuencias del maltrato infantil, donde vemos que una excusa que se usa para justificar el maltrato infantil, muchos de ustedes la deben haber escuchado, es que los niños no violentados se transforman inevitablemente en criminales, ¿no? Hay gente que alega, por ejemplo, que en los tiempos de sus abuelos o sus padres había menos criminalidad justamente porque se maltrataba a los niños y niñas para corregirles, cosa que es absolutamente falso lo que se está tomando como premisa de comparación. Son mundos diferentes, épocas diferentes, niveles de violencia distintos. Y además, algo que siempre se le invita a las personas cuando se explica este tema de la violencia y la criminalidad relacionada con el maltrato infantil, cualquier persona puede acercarse a una prisión. Obviamente no es fácil hacer esto, pero si alguien tiene la oportunidad de preguntarle a un delincuente que esté en presidio, especialmente por delitos de agresión eh, física, asesinato o cualquier tipo de agresión a otros, y pregunta sobre su infancia y tiene la oportunidad de poder sacar información sobre la infancia de esta persona, va a ver que imposible, imposible, yo iba a decir extrañamente, pero va a ser de verdad, es muy, pero muy poco probable, yo diría que absolutamente nada probable que esta persona nos cuente una infancia feliz, donde hubo afecto, amor, caricias, comprensión. Pues que no tiene obviamente podría haber excepciones, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, porque justamente la contención, el amor, la comprensión, el contacto, las caricias, lo que ayudan es a generar un mundo interno de seguridad y equilibrio. Y no es que una persona no pueda cometer un error en esa situación, pero muy difícilmente va a desarrollar este tipo de violencia. Obviamente, me refiero aquí a todo el contexto de afecto, ¿no? No vamos a especificar y generalizar situaciones, pero está comprobado que la violencia siempre tiene un precedente de carencia. Obviamente, primero de baja autoestima y segundo de carencias afectivas. Y cuando se traduce en criminalidad, de carencias afectivas a veces muy graves, patologías muy graves con respecto al propio concepto que tiene la persona de sí. Entonces, ya esto de por sí desmonta el mito de que la no violencia hacia los niños se traduce en aumento de la criminalidad. Y en el planteamiento de Alice Miller, ella no solamente analiza esta violencia que se exterioriza, que sale hacia otros, sino una de las que muy poca gente habla, que es la que sale hacia sí mismo, ese programa autodestructivo que muchas personas cargan en sí.
y pone como ejemplos la toxicomanía, que es algo que nosotros necesitamos desarrollar y saber para entender que nuestra sociedad está plagada de este mal, alcoholismo y otras adicciones a sustancias, prostitución, que también se puede entender de muchas maneras, hay muchas maneras de prostituirse, cuando alguien trabaja algo que no ama porque sencillamente le pagan y no se, no se no puede tomar la decisión de abandonar eso que en algunos casos le está haciendo daño físico, emocionalmente y destruyéndole, porque conozco casos yo mismo en mi consulta donde es literal el daño físico que se hace cuando se toma conciencia de que se está haciendo algo que no es lo que se ama, que no es lo que se siente que se debe hacer. Eso también es una manera de prostituirnos. Trastornos psíquicos, obviamente ya aquí no generalizamos, pero sí habría que ahondar mucho para poder describirlo en el contexto total. Y suicidio, que es algo que me interesa mucho eh, eh, explicar, porque muchas veces las personas lo interpretan solamente como el suicidio como acto, ¿no? Como acto inmediato, alguien que decide quitarse la vida inmediatamente, y no tomamos en cuenta el suicidio lento al que la colectividad de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, se someten a diario, con la ingesta de sustancias nocivas, con la adicción a conductas nocivas y obviamente con todo esto que tenemos, hábitos destructivos que vemos normalizados en nuestras sociedades, especialmente en Occidente. Sexto de los 12 pasos de la raíz de la violencia dice, cuando nos hacemos padres o madres, incluyo yo, utilizamos a menudo a nuestros propios hijos e hijas como víctimas propiciatorias. Persecución, por otra parte, totalmente legitimada, como decíamos hace rato en otro de los puntos, por la sociedad, gozando incluso de un cierto prestigio desde el momento en que se le engalana con el título de educación. Y aquí Alice Miller no exagera. El drama es que el padre o la madre maltratan a su hijo para no sentir lo que le hicieron a ellos, sus propios padres, obviamente a nivel inconsciente. Así se asienta la raíz de la futura violencia. Este paso es importantísimo revisarlo con detenimiento porque aquí podemos ver la clave, ¿no? Los padres y madres usan inconscientemente a sus hijos como una especie de canal y oportunidad de librarse, de hacer algo con eso que tienen contenido en sí. Y de muchas maneras la violencia se expresa directamente hacia los niños y niñas, bien sea por maltrato directo físico, por maltrato emocional, que implica el chantaje y las muchas maneras manipulativas en que se acostumbra a transmitir el diálogo, la comunicación entre padres, madres e hijos, incluso también entre educadores y otros familiares y los niños. Y cuando ella dice legitimada por la sociedad, justamente alegando o aludiendo a que el maltrato infantil suele verse como un flagelo no importante, como, de hecho no como un flagelo, sino como una manera de educar. O sea, escuchar de profesionales de la salud, y esto no es una exageración, y de la salud física, mental y de la educación ni hablar, dando recomendaciones de que una palmada o un correazo o una reprimenda a tiempo va a corregir situaciones, es prueba de esto. Y lo que también es importante aquí entender es que es un drama, es algo terrible el que los adultos, quienes recibieron maltrato antes, ahora de manera inconsciente o consciente en algunos casos, hagan lo mismo a sus hijos, como dije, bien sea consciente o inconscientemente, y entonces se eternice la rueda, la espiral de violencia. Por eso Alice hace énfasis en que se asienta de esta manera la raíz de la futura violencia. Pero fíjense que si nos vamos más allá, aquí también está el médico o médica que agrede a su paciente, que violenta a su paciente, el personal de enfermería que también que lo hace, no todos, obviamente, no todas, pero el personal de recepción del hospital que también suele ser violento o chantajea a las personas y así. O sea, esto es el funcionario público, el político, el policía. O sea, esto es la manera de ver en plenitud, en un panorama bien completo, como todas estas violencias tienen un mismo punto raíz. Por eso este es el punto de inicio que sentimos adecuado para poder entender qué y cómo debemos sanar.
Séptimo punto de los 12 de la raíz de la violencia según Alice Miller dice, para que un niño maltratado no se convierta ni en un criminal ni en un enfermo mental, es necesario que encuentre al menos una vez en su vida a alguien que sepa pertinentemente que no es él quien está enfermo, sino las personas que lo rodean. Es únicamente de esta forma que la lucidez o ausencia de lucidez por parte de la sociedad puede ayudar a salvar la vida del niño o contribuir a destruirla. Esta es la responsabilidad de las personas que trabajan en el terreno del auxilio social, terapeutas, enseñantes, psiquiatras, médicos, funcionarios, enfermeros, etcétera. Octavo punto de los 12 de la raíz de la violencia. Hasta ahora la sociedad ha sostenido a los adultos y acusado a las víctimas. Se ha reconfortado en su ceguera con teorías que están perfectamente de acuerdo con aquellas de la educación de nuestros abuelos y que ven en el niño un ser falso, con malos instintos, mentiroso, que agrede a sus inocentes padres, asimismo con ironía. Esto es literal, tomado de los 12 puntos de Alice Miller. O los desea sexualmente. Por ejemplo, la descripción freudiana del complejo de Edipo, mal utilizada por muchos especialistas para etiquetar de manera irresponsable a los niños y niñas como seres manipuladores o como terriblemente se escucha por allí, niños tiranos. La verdad es que cada niño tiende a sentirse culpable de la crueldad de sus padres y como a pesar de todo sigue queriéndolos, porque ese es justamente el meollo y la complicación del asunto, los disculpa, ha sido su responsabilidad. Por eso es fácil evadir o autoengañarse en la adultez, bloquear recuerdos, bloquear memorias, porque por protección el niño tiende no solamente a olvidar, sino a disculpar y hacer como que no pasó nada. Obviamente de manera superficial, porque las heridas y el dolor y las marcas, las marcas que dejan las situaciones de violencia o de explotación de cualquier índole quedan grabadas en alguna parte de la psique y por supuesto en alguna parte del alma. Hace solamente unos años se ha podido comprobar, gracias a nuevos métodos terapéuticos, esto desde la época en que Alice Miller publica el libro, ¿no? Bastante tiempo ya, que las experiencias traumatizantes de la infancia reprimidas están inscritas en el organismo y repercuten inconscientemente durante toda la vida de la persona. La bioneuroemoción, por ejemplo, ha demostrado que en la biología, en el organismo, no solamente son estas vivencias traumáticas, sino muchas veces las herencias de vivencias del transgeneracional, o sea, de nuestro árbol genealógico. Pero por supuesto, muchas de estas vivencias experimentadas por nosotros en nuestra infancia son repetición o son repercusiones de estos mismos códigos, programas establecidos allí en el transgeneracional y que tienden a repetirse a veces de manera literal estas situaciones. Por eso a veces hay que hurgar un poquito más allá, pero con el solo hecho de tener conciencia o hacer conciencia en algún momento de las vivencias propias vivenciadas en la misma infancia que tuvimos, es un paso importantísimo a la hora de sanar. Por otra parte, los ordenadores que han grabado las reacciones del niño o niña, agrego yo, en el vientre de su madre, han demostrado que el bebé siente y aprende desde el principio de su vida la ternura de la misma manera que puede aprender la crueldad. Ven lo importante y prioritario que es justamente entender y sanar, trabajar esto. Décimo punto de los 12 de la raíz de la violencia según Alice Miller dice, con esta manera de ver, cada comportamiento absurdo revela su lógica, hasta ahora ocultada, en el mismo instante en que las experiencias traumatizantes salen a la luz. O sea, la conciencia hace la luz, lo que se traduce en realiza el acto sanador. Una vez conscientes de los traumatismos de la infancia y de sus efectos, podremos poner término a la perpetuación de la violencia de generación en generación. Ya este punto es de más de esperanzador. No hace falta que lo diga. Y el decimosegundo punto, importantísimo, les pido por favor tomar nota, porque es la parte donde entendemos que no todo está perdido y que hay mucho que hacer. Dice, los niños cuya integridad no ha sido dañada, que han obtenido de sus padres la protección, el respeto y la sinceridad
necesarias, se convertirán en adolescentes y adultos inteligentes, sensibles, comprensivos y abiertos. Amarán la vida y no tendrán necesidad de ir en contra de los otros ni de ellos mismos, menos aún de suicidarse. Recuerden lo que hablamos del suicidio lento, gradual. Utilizarán su fuerza únicamente para defenderse. ¿Ven lo importante que es esto, no? Porque el bullying también es una de las maneras de violencia que se instauran desde acá. Protegerán y respetarán naturalmente a los más débiles y por consecuencia a sus propios hijos e hijas, cuando ellos sean adultos obviamente, porque habrán conocido ellos mismos. Esto es importantísimo y por favor anótenlo. Habrán conocido todo este punto, escríbanlo y ténganlo siempre presente y reléanlo muchas veces. Habrán conocido ellos mismos la experiencia de este respeto y protección. Y será este recuerdo y no el de la crueldad el que estará grabado en ellos. Y empezamos a hablar de sanar. Sanación, a diferencia de la curación, que se define o se podría definir como un alivio de cualquier síntoma, la sanación podría verse más bien como el proceso de transformación que las personas viven cuando reconocen sus creencias limitantes, sus emociones aún no procesadas y por supuesto su dimensión espiritual. O sea, va muchísimo más allá de la simple curación. Aquí es sencillo. Curación, cura, alivia. Sanación, trasciende, supera. Aprendizaje, crecimiento a raíz de. Mucho más profundo desde todos los puntos de vista. Podríamos decir entonces que un individuo ha sanado cuando ha trascendido una situación y ha crecido o se ha complementado a sí mismo en el proceso. Complementado, importantísimo esta palabra, porque se traduce o se refiere a completud, a complementar, pero también completar. Ok, vamos a entender un poco desde varias visiones. Esto es esto que vamos a describir ahora viene de la visión del Renacimiento, la técnica de Rebirthing que vamos a explicar también. Impronta y renacimiento. La manera en que fuimos concebidos, y esto es importantísimo para nosotros que estamos justamente involucrados en el nacimiento humanizado, en el acompañamiento del nacimiento humanizado y en la orientación a las personas que buscan esta manera de traer los niños al mundo, la educación prenatal, por ejemplo, es importante entender algunos puntos, ¿no? Esto es a nivel explicativo. Aquí no vamos a hacer en ninguna de las descripciones diagnósticos de situaciones puntuales. Es general, a modo explicativo para entender, ¿ok? Usando ejemplos tomados de estos mismos autores que vamos a ir nombrando, estos mismos creadores de las dinámicas terapéuticas que conocemos e implementamos en nuestro trabajo y que obviamente ustedes van también a tomar como referencia y les va a ayudar quizá a analizar algunas situaciones donde ahí sí pueden de repente sacar ciertas conclusiones personales y por supuesto les va a ayudar en el acompañamiento a otros en futuro. La manera en que fuimos concebidos, el estado emocional predominante en nuestra vida intrauterina, ya lo hablamos en los 12 puntos de la raíz de la violencia, y obviamente la forma en que nacemos también deja huellas en nuestra psique, huellas importantísimas en nuestro cuerpo y por ende en nuestra alma. Según Leonard Orr, quien justamente es el creador de la técnica conocida como Rebirthing o renacimiento, técnica terapéutica que consiste en sanar la impronta dejada por el nacimiento mediante técnicas de conciencia y respiración consciente, valga la redundancia, técnicas de respiración consciente, recrear el nacimiento y a través de la respiración consciente recrear la sensación percibida en ese momento. Es una de las maneras de utilizar la técnica de Rebirthing para sanar la propia impronta que quedó grabada en nosotros al momento de nacer. En el momento que nacemos queda marcada en nosotros una especie de guión que define de una u otra manera el diálogo o el patrón, el guión que vamos a tener con respecto a la vida. O sea, al nacer algunos bebés hacen conclusiones sobre la vida. Por ejemplo, no soy bienvenido en una situación traumática. La vida es una lucha. La vida es dolor. Estas que están resaltadas con comillas son justamente ejemplos de algunas tomadas, ¿no? de las descripciones hechas, en este caso por Leonard Orr, sobre el Renacimiento, algunas improntas.
La vida es lucha, la vida es dolor, no soy bienvenido. Son pensamientos que se establecen en ese momento que nace el bebé y no quiere decir que eso se interpreta como toda la concepción que tiene el bebé sobre sí, pero sí, cuando hablamos de impronta es que queda como una especie de programa que en algunas situaciones sale a flote, sale como automáticamente a flote. Entonces, ciertas situaciones de tensión, de, de situaciones donde apremia la urgencia, por ejemplo, o en las sensaciones parecidas a lo que se sintió en el momento de nacer, en este caso nacimientos dificultosos, reactivan el programa. Eso lo vamos a explicar con más detalle adelante. Entonces, tenemos todos un guión de nacimiento único que solemos repetir de manera inconsciente y automática en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que no se sintió amada al nacer tendría tendencia a no sentirse reconocida y a atraer circunstancias en las cuales se sienta de esa manera. O sea, situaciones específicas, puntuales, tendría tendencia como a recrear esa sensación de no sentirse reconocido, no sentirse valorado. Según este mismo Leonard Orr, el autor o creador de la técnica Rebirthing, podemos dejar partir todas las programaciones y sentimientos del pasado, esa impronta, esas memorias grabadas que han sido traumáticos y que causan dolor o sufrimiento, y gradualmente disolver los efectos que estos han tenido sobre la mente y el cuerpo. A través de los años, transformando así nuestra calidad de vida en el día a día, sobre todo en el aspecto relacional. Una de las improntas, una de las situaciones que generan determinadas improntas, vamos a analizar varias, como les dije, no, de manera objetiva, general, no haciendo diagnósticos precisos, pero sí, esto nos va a ayudar a entender algunas situaciones puntuales. De hecho, las situaciones de las más conocidas. Nacimiento por cesárea. Es algo que vamos a ver mucho en nuestro mundo occidental especialmente. No vamos aquí a describir lo que nuestro punto sobre la cesárea ya hemos descrito en varias partes de la formación esto, y por supuesto el que es una opción también mientras no se abuse de ella. Más sin embargo, aquí lo que nos toca es entender qué es lo que puede dejar esta situación como impronta. Estos niños no nacen en la sala de partos, sino en quirófano. Es un ambiente frío. A veces algunas salas de parto también son así, ¿no? Muy luminoso. Algunas salas de parto en algunos centros hospitalarios son así también. Invasivo y ruidoso, igual que algunas salas de parto en algunos centros hospitalarios. O sea, aquí hacemos la salvedad de que es el quirófano, que es un proceso de cesárea, y allí obviamente sí es obligatorio que sea un quirófano. Pero si nos ponemos a ver, este ambiente se parece mucho a algunos ambientes donde se da luz a los niños en ambientes, en instituciones hospitalarias tanto públicas como privadas. Es separado este bebé de su madre para realizar las rutinas, muchas veces con brusquedad, generalmente con brusquedad. El cordón es cortado antes de tiempo y papá generalmente brilla por su ausencia, no se le permite en algunos casos estar presente. Igual cuando se les deja estar presente, porque digamos que algunas instituciones se han abierto a la importancia del acompañamiento del papá en el momento de nacer, es como si no estuviera, ¿no? Porque es como que estás allí, pero tienes que hacer silencio y esto es nuestro territorio. Suelen decir los profesionales que están a cargo del quirófano. Quien ha estado en un quirófano sabe a lo que me refiero. El proceso de parto queda bruscamente interrumpido, generalmente antes de tiempo, por lo que la impronta que suele quedar grabada es del tipo, ejemplos acá, todos mis procesos se interrumpen. Es una impronta muy común, muy conocida de estos casos de nacimiento por cesárea. La decisión de otros siempre me genera interrupciones, o cuando todo va bien siempre llega algo inesperado que me interrumpe o sabotea. Por eso entonces empezamos, algunas personas nacidas por cesárea como su servidor, a incluir estos patrones, obviamente a nivel inconsciente, para que se activen en determinadas situaciones puntuales y nos hagan actuar, reaccionar de la manera acorde con este pensamiento. Entonces es como que cada vez que inicio algo y las cosas van bien, ¡pum!, algo pasa para que se interrumpa. Y ese algo que pasa generalmente lo genero yo mismo. Es como el mecanismo de autosaboteo, ¿no? Pierdo el ánimo, me fastidio, yo mismo genero una situación externa que al mismo tiempo me obliga a interrumpir
inconscientemente obviamente, y entonces lo atribuyo como al destino. Y resulta que suele ser parte de un programa establecido en impronta que puede sanarse con el acompañamiento adecuado y la disposición. Suele grabarse acá una impronta de rabia generada por la brusca interrupción no solo del proceso, sino también del suministro de oxígeno, o sea, vida, al cortar de manera precoz el cordón umbilical. Por eso muchos bebés se desmayan, generalmente se desmayan en este pinzamiento y corte brusco. Y es importante esta parte porque aquí entendemos también la emoción que se instaura con la impronta. La emoción que se instaura junto a la impronta es importantísima porque es la emoción que revive en las situaciones que nos conectan con este programa. Nacimiento por forceps es otro bien conocido, bien común. Situación donde queda una impronta grabada negativa que ya van a ver. Estos niños sufren y se desesperan, primero por no encontrar la salida y luego por lo violento que suele ser el uso del forceps, que para colmo en muchos casos suele dejar lesiones, y no exageramos. Ahí hay una, por ejemplo, mostrada en esta gráfica. La impronta acá suele ser del tipo: la violencia me da vida, no me ayuden, yo puedo solo, la ayuda duele, por eso vemos personas que les cuesta mucho recibir ayuda. Me quedé solo para después quejarme por no recibir ayuda, parecido al anterior. Me paralizo en el último momento, muy común esto. Cuando está todo a punto de darse, pum, me paralizo, me autosaboteo. La vida es dolor y lucha, un programa muy común, colectivo. Siempre espero a que alguien me saque. No queremos decir que este programa solo se debe al nacimiento por forces, pero es una de las maneras de instaurar esta impronta. Siempre espero a que alguien me saque de la situación, muy típico también de los nacidos por forceps. Este es muy común, este programa. Llegué, pero ¿a qué precio? Los bebés nacidos por forceps también suelen sentirse en un principio perdidos o confundidos por no encontrar o no saber el camino, y luego percibir que encuentran la salida de manera brusca y a través de cierta violencia, por lo que algunas personas con esta impronta se acostumbran a generar o atraer actos de violencia justamente para salir de situaciones. Es como esa especie de estancamiento que más fuerte que la persona, que lo hace entonces llegar a situaciones donde tiene que acudir a demandas legales o a otras maneras de ser presionado bruscamente con violencia, y allí es cuando entonces deciden afrontar las cosas, ¿no? Esta es otra gráfica bien representativa porque aquí vemos con detalle otra lesión dejada por el forceps para que veamos que no es algo a subestimar. Y en algunos casos suelen proyectar en el mismo patrón de nacimiento de forceps la figura del padre, del obstetra, perdón, en las personas que aman y tienden a ver la solución de sus conflictos siempre impregnada de maltrato o sufrimiento. Importantísimo este detalle porque aquí también vemos una manera de instaurarse el programa de víctima y necesidad de victimario, búsqueda del victimario, proyectado en figuras de poder. En el caso del nacimiento es el obstetra, que es el que está a cargo de todo, aunque se debe justamente al desequilibrio y a lo que se ha distorsionado los verdaderos roles en el nacimiento, porque la protagonista ahí es la madre, pero bueno, ya sabemos que el sistema se ha tergiversado de muchas maneras y obviamente se instaura esta figura como una figura de poder y la proyectamos a lo largo de la vida adulta en otras figuras que sentimos como de poder. Jefes, padres, parejas autoritarias con patrones de violencia, por ejemplo, o de dominación, etcétera. Inducción del parto. Esto es también súper común. Estos niños suelen ser sometidos a una especie de arremetida o empujón que los obliga o las obliga a salir, lo que puede traducirse en rabia y una especie de indolencia hacia sus propios procesos y hacia los ajenos, una especie de apatía, de falta de empatía. También se sabe hoy día del tremendo estrés que genera en los bebés la oxitocina sintética. La impronta en estos casos suele ser del tipo: si no me empujan no salgo, hasta que no me presionen no comienzo, necesito que me empujen para poder cerrar o iniciar procesos, me cuesta en exceso planificar, siempre que salgo debo devolverme, me cuesta mucho comprometerme, siempre me cuesta avanzar. Ven que todos estos programas, improntas, tienen mucho que ver con la desorganización, por ejemplo, la improvisación, cosa que vemos mucho en nuestra sociedad. No es que atribuyamos todo a la impronta, es para entender un poco lo que podría ser el origen de algunas situaciones
donde estas conductas se suelen ser el patrón común, ¿no? De respuesta. Prematuros. Los nacidos de forma prematura también suelen sentir que sus procesos son interrumpidos antes de tiempo. La impronta en estos casos suele ser del tipo: todo en mi vida se interrumpe antes de tiempo, me desespera ser supervisado, no me toquen, eso me descontrola o me genera ansiedad. Aquí es bien importante el tema de, bueno, ya lo vamos a ver. Los que necesitaron incubadora a menudo dan la impresión de cargarla con ellos durante toda la vida. Recuerdo que esto no es generalizar, pero nos ayuda a entender ciertos patrones o ciertas características de algunas personas conectadas con su impronta. Podemos verla en sus lentes gruesos, la incubadora, acné, posturas corporales, formas de abrazar, etcétera. Incluso en la evasión del contacto, la negación al contacto físico. ¿Cuántas personas no conocemos que les desespera, les atormenta la idea de que alguien se les acerque o los toque o les abrace, por ejemplo? Y en algunos casos esto totalmente vinculado directamente a esta impronta instaurada en situaciones de prematurez y cuidados en incubadora por una u otra situación, no, no solamente por condición de prematuro. Gemelos. Estos bebés suelen nacer con la impronta de invadir el espacio de otros o de ser invadidos por otros. Suele grabarse cierto programa de liderazgo o de sensación de estar en segundo plano, según el orden en que nazcan. También suelen establecer cierta simbiosis con el hermano y no concebir la vida sin el otro. Nacidos de pie o de nalgas. La impronta en estos casos suele ser del tipo: todo me sale al revés, siempre me manipulan, todo lo hago mal, me siento asediado sexualmente, no lograr mis objetivos me genera demasiada tensión. Esto es importantísimo que las noten, porque en sus acompañamientos o en la misma educación prenatal, cuando les toque hacerlo, van a ver y escuchar situaciones de este tipo y se les va a ayudar esto a identificar ciertos patrones. Incluso lo pueden empezar a practicar de una vez con ustedes, analizando la manera en que nacieron, si conocen su historia de nacimiento, que obviamente aquí lo han trabajado, en comparar con algunos patrones y verificar qué tantos códigos de impronta pueden tener activos aún y cuáles pueden identificar en el pasado, y así quizás esto les ayude también a analizar de qué manera lo han trascendido en el caso que así haya sido. Doble vuelta de cordón umbilical, súper común, que es algo normal, no es una complicación, lo sabemos ya. Como se nos suele vender cuando se quiere convencer de hacer cesárea, por ejemplo, porque esta es la condición. La impronta en estos casos suele ser del tipo: si respiro me muero, siempre necesito ayuda para liberarme, me siento asfixiado en los momentos decisivos de mi vida, me cuesta comunicar lo que siento, siempre necesito ayuda para salir de situaciones que me ahogan. Los que necesitaron incubadora, que esto no es. Las personas que tienen esta impronta de doble vuelta de cordón umbilical suelen ser personas que se asfixian y sienten que no pueden poner nada sujeto o apretado en el área del cuello, porque esto les ahoga. Su servidor es un ejemplo vívido de esa impronta. Transfusión, y algunos de ustedes asumo que también, espero que me lo comenten acá en las conclusiones de la formación. Transfusiones de sangre, operaciones u hospitalizaciones al nacer. La impronta en estos casos suele ser del tipo: hay algo malo en mí, siempre me autosaboteo, siempre me siento manipulado o manipulada. Papá ausente. La impronta en estos casos suele ser del tipo: el hombre de mi vida no me apoya, no soy importante para el hombre de mi vida, la soledad acompaña mi éxito, por lo tanto no deseo triunfar. Esto es porque justamente la figura masculina, la referencia del padre, se instaura de esta manera literal, asociada con el abandono y la ausencia. Entonces se instaura con un programa de abandono de esta figura, que es importantísimo a la hora de también comprender cómo funciona nuestra energía masculina, seamos hombres o mujeres, más allá del género. El médico no está listo o no está presente. La impronta en estos casos suele ser del tipo: el hombre o la mujer de mi vida nunca está preparado para mí o preparada para mí. Siempre me quedo solo en los momentos importantes, siempre improviso a última hora, siempre genero emergencias donde quiera que estoy. Son ejemplos. Nacidos en taxis, ambulancia o en la calle,
La impronta en estos casos suele ser del tipo: nunca nadie está listo para recibirme, siempre son los extraños los que me apoyan, mi vida es caos y confusión, me es imposible encontrar paz. Cuando la madre muere en el parto, la impronta en estos casos suele ser del tipo: siempre es mi culpa lo que pasa en mi vida, deseo haber muerto yo, no me merezco o no merezco ser feliz, próspero, sano, etcétera, justamente por el vacío que deja esta figura que nos conecta con todo, con la nutrición, con la seguridad, con el mundo. Nuestro primer vínculo es el vínculo con la madre desde la vida intrauterina. Si este el lugar se ve vacío al nacer, al igual que cuando describimos la situación del padre, se instaura este patrón, pero en este caso son muchos las implicaciones que están, porque la madre implica muchas cosas, es el universo de un bebé. Lealtades invisibles para comprender un poco más allá de la sola visión del renacimiento o reverten. Aquí vamos a verlo de otras perspectivas. Para entender, vamos a primero a describir esta hipótesis central del investigador Rupert Sheldrake, quien sostiene que cada especie tiene un campo morfogenético de memoria propia. Este campo de resonancia mórfica estaría constituido por las formas y actitudes de todos los individuos pasados de dicha especie, y su influencia moldearía a todos sus individuos futuros. Para entender esto con detalle, vamos a leerles tomando de otro libro de Yashinoda Bolen, El millonésimo círculo, esta anécdota del centésimo mono. Dice así: el centésimo mono es un relato que inspiró a los activistas antinucleares a seguir hacia adelante cuando la voz de sentido común decía que la carrera armamentista era imposible de detener. Ellos creyeron firmemente en el mensaje y la moraleja de este cuento alegórico, basado en la teoría de la resonancia mórfica del biólogo Rupert Sheldrake, que postula que la conducta de una especie cambia cuando las modificaciones dentro de ella alcanzan un nivel crítico, es decir, cuando se manifiestan en un número exacto de sujetos. A raíz de ello, el comportamiento y los hábitos de la especie entera experimentan una transformación. La versión más extendida de este relato fue la que escribió Kim Case Jr. y dice así: durante 30 años, un grupo de científicos se dedicó a estudiar las colonias de monos que habitaban diversas islas separadas entre sí en las inmediaciones de las costas de Japón, a fin de hacer que los monos bajaran de los árboles para poder estudiarlos de cerca. Los investigadores solían arrojar boniatos en la playa a modo de cebo, y cuando los monos acudían a saborear el almuerzo gratuito, tenían ocasión de observarlos en detalle cómodamente. Un buen día, una mona de 18 meses, a la que llamaban Imo, se acercó a lavar su boniato en el mar antes de comérselo. Supongo que sabía mejor limpio de arena o de pesticidas, o quizá adquiría de ese modo un ligero gusto salado que resultaba agradable al paladar. Imo enseñó a hacer esto a sus compañeros de juegos y a su madre, y sus compañeros se lo enseñaron a las suyas, y paulatinamente fueron cada vez más los monos que empezaron a lavar sus boniatos, en lugar de comerse los rebozados de harina. Al principio solo las hembras adultas, a imitación de sus crías, aprendieron a hacerlo, pero poco a poco otros aprendieron también. Al cabo de un tiempo, los científicos se dieron cuenta de que todos los monos de la isla lavaban sus boniatos antes de llevárselos a la boca. Pero aun cuando este era de por sí un hecho significativo, fue aún más fascinante descubrir que aquella alteración de la conducta no se había producido en esta isla únicamente, sino que de pronto los monos de todas las demás islas habían empezado también a lavar sus boniatos, a pesar de que nunca había existido contacto directo entre las colonias de monos de unas islas y otras. El centésimo mono, el centésimo mono era el hipotético mono que anónimamente había inclinado la balanza de forma decisiva para la especie. Aquel cuyo cambio de conducta significó que todos los monos a partir de ese instante lavarían los boniatos antes de comérselos. A modo de alegoría, el centésimo mono alienta la esperanza de que cuando un número decisivo de personas transforme su actitud o su comportamiento,
la cultura en su totalidad se transformará. Unos pocos empiezan a hacer aquello que era impensable y pronto son muchos quienes lo hacen. Y cuando un cierto número de individuos cambia, esa nueva conducta forma parte indivisible de cómo somos y de lo que somos como seres humanos. Alguien tiene que ser el mono número 37 y el 63 y el 99 antes de que llegue el momento al mono número 100. Y nadie sabe cuán cerca está de ese momento o a qué distancia se encuentra el centésimo mono hasta que de repente está allí. Eso nos ayuda a entender y a tener esperanza porque algunas personas en algunos momentos de nuestra vida podemos pensar y sentir que seguir deja de ser útil. Perdemos la esperanza viendo lo que acontece alrededor. Pero esto es alentador porque cambiando nuestra percepción, multiplicando ese cambio de percepción de verdad, literalmente, podemos cambiar el mundo. Y eso es justamente de lo que queremos resaltar como el punto primal o el punto vital de decidir ejercer e iniciar un proceso sanador a nivel individual y obviamente a nivel colectivo. Podemos decir que estamos a merced de una suerte de lealtad invisible, tomando en cuenta el planteamiento de Robert Sheldrake sobre el campo morfogenético. Somos impulsados a repetir, queriéndolo o no, sabiéndolo o no, situaciones o hechos vinculadas con las conductas de nuestros ancestros. Aquí nos referimos al campo morfogenético ancestral, al árbol genealógico conocido como transgeneracional. Por ejemplo, los padres dejamos un modelo para los hijos. Con esto surge un concepto de lealtad invisible que señala que si el abuelo o el padre fracasan, el nieto o hijo no se permitirán triunfar porque no quieren sentir soy mejor que mis familiares. Y otra manera de grabarse de la impronta es conectar con esta impronta establecida en nuestro sistema familiar. Es así como vemos en la línea generacional cómo se repite, por ejemplo, el abandono de familias, mujeres, hijos, el alcoholismo, el fracaso, suicidio, adicciones y otro tipo de conductas. Nosotros recibimos información como miembros de una especie y como miembros de un linaje familiar, para asegurar por un lado la supervivencia y la continuidad y por el otro para que aquello que quedó pendiente en una generación pueda ser resuelto por la siguiente y así asegurar la evolución. Esto no solamente a nivel de familia, sino a nivel de la familia humana también. Obviamente es más complejo acá, ¿no? Pero igual suelen repetirse. Por eso dicen, y es muy acertado, que conocer la historia nos ayuda a conocer lo que va a suceder. El linaje familiar. Cada sistema familiar está regulado por reglas tanto implícitas como explícitas. En general, los miembros de la familia no somos conscientes de su existencia. Estamos inmersos en ellas y determinan nuestra forma de vincularnos dentro y fuera del grupo familiar. Por eso, vayamos a donde vayamos, llevamos nuestra historia con nosotros. Esta gráfica, esta imagen, lo describe muy bien. La persona va saliendo de otro territorio, pero lleva su árbol genealógico detrás de ella, allí pegadito. La experiencia de vida de nuestros progenitores permanece activa en mayor o menor medida dentro de nosotros y sigue afectando nuestro inconsciente. La necesidad de pertenencia genera una lealtad invisible hacia nuestros ancestros y nos gobierna, literalmente. Desde nuestra infancia, desde nuestra familia, recibimos dos tipos de información: intergeneracional y transgeneracional. La intergeneracional es aquella transmitida, pensada y hablada entre abuelos, padres e hijos de manera verbal, explicada. Incluye hábitos familiares, habilidades y formas de ser. La transgeneracional es la información que no se dice, son secretos no dichos, cosas silenciadas, ocultas y a veces prohibidas, incluso al pensamiento. Estas atraviesan a los descendientes sin ser pensadas ni digeridas. Suelen manifestarse en traumas y enfermedades psicosomáticas y, como dice el otro libro maravilloso de Alice Miller, que también recomendamos ampliamente, El cuerpo nunca miente. Las constelaciones familiares son un tipo de psicoterapia sistémica familiar desarrollado por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. La terapia transgeneracional o árbol genealógico
otras maneras de dinámica terapéutica que incluyen un poco, son parecidas, tienen un poco el contexto de las constelaciones en cuanto a usar como referencia el campo sistémico y el sistema familiar, eso que conocemos nosotros como árbol genealógico, pero aquí también se recurre aquí se ve en la constelación familiar, suele verse la repercusión energética de estos campos, de estas posiciones, estos órdenes, como le llama el doctor Hellinger, órdenes del amor, o jerarquías que tiene cada miembro del sistema familiar en el árbol y ponerlas en su verdadero lugar, incluir a los excluidos y así lograr un equilibrio que genera inevitablemente un proceso de sanación, de restauración. En la terapia transgeneracional no solamente es importante el orden, en que los órdenes y la implicación y la inclusión de aquellos aspectos o personajes excluidos, execrados del árbol familiar, sino también la comprensión de estas conductas excluidas o no entendidas que al producir un estado de conciencia nos permiten integrarnos y trascender nuestro ser a través de nuestra comprensión de dónde venimos, quiénes somos, incluyendo las cosas que no aceptábamos o no teníamos conscientes de nosotros mismos, como tomando como referencia la psicología junguiana nuestras propias sombras. El transgeneracional es un tipo de terapia psicogenealógica contextual desarrollada por Bert Hellinger y Ann Schotzenberger, entre otros. Esta es una pionera maravillosa de la psicogenealogía eh, y referencia obligatoria. Las constelaciones familiares son un tipo de psicoterapia sistémica familiar. Se dice que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de nuestra historia y relación familiar. Somos una especie de eslabón en la cadena que conforma nuestra familia y en ocasiones debemos pagar las deudas, así como suena, emocionales. O sea, pagar las deudas quiere decir, es un poco como en analogía al concepto del karma, ¿no? Cosas pendientes, pero aquí es más que todo, la palabra que utilizaría también para entenderlo es reparar. Reparar situaciones que no se aceptaron, que no se comprendieron, que no se trascendieron a través de la repetición de patrones inconscientes, ¿ok? Emocionales o físicas de nuestros antepasados. El análisis del transgeneracional saca rápidamente a la luz la dinámica que causa el sufrimiento. Se ayuda a comprender de manera rápida, muy, muy rápida, y muy poco invasiva también. Y si se dan las circunstancias apropiadas, la corrige en el mismo momento en el que se hace la comprensión. Entra el estado de conciencia, que es lo que genera el efecto sanador, bien sea a nivel psíquico, físico, emocional o incluso espiritual, en todos los sentidos. Esta terapia se diferencia de otras por su extrema rapidez. En la sesión de transgeneracional sale a la luz y se aborda el verdadero tema causante del problema presentado por el consultante, en oposición a procesos que pueden durar años en otro tipo de terapias como el psicoanálisis, por ejemplo. Por eso cada vez más psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas se interesan en el árbol genealógico como herramienta terapéutica. Y por eso la psicogenealogía es parte importante de las terapias que tienen que ver con este tipo de trabajo. El alcance del trabajo no se limita a la persona que ha hecho su árbol genealógico, sino también a su sistema familiar entero, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, cualquiera sea este, todos se recolocan a su vez, encontrando un mejor equilibrio y por supuesto una sanación. Por eso ocurren cosas bien interesantes en estos procesos sanadores, en el que las personas empiezan a hacer conciencia de procesos o de roles de determinados personajes y tienden a reencontrarse con personas, a reevocar situaciones, a recibir llamadas de personas con quienes no hablaban hace tiempo, a recibir secretos contados por familiares que en situaciones anteriores a esto imposible lo habrían hecho y de repente deciden confesar cosas y así para usted de contar. Y obviamente haber consecuencias positivas en lo que es la restauración de ciertos patrones o la corrección de ciertos patrones y de ciertas improntas. Cerramos con estas frases. Primero esta importantísima: la mitad de tu ser consiste en tu madre y la mitad de tu ser consiste en tu padre. Tú estás aquí por ellos. Todo lo que te está ocurriendo es en cierto modo por ellos, de el maestro Osho.
y está para entender también lo importante de lo que hemos desarrollado en este módulo y lo vital para poder ayudar a otros a sanar. Tenemos que sanar primero nuestra propia historia. No puede darse lo que no se tiene. Además, en nuestro propio proceso vamos redescubriéndonos, reconstruyéndonos y por ende creciendo. Es indispensable para poder erradicar la violencia en todos sus contextos de nuestra sociedad, de nuestras salas de parto, de nuestro mundo en general, que entendamos de dónde viene, comprendamos de dónde viene nuestra propia violencia, comprendamos de dónde viene la violencia instaurada en nuestro entorno inmediato y podamos entender que la única manera de erradicarla es integrarla, trascenderla y obviamente sanar las heridas.